Existen leyendas que los padres o abuelos nos advierten, antiguos rumores que rozan lo desconocido e ilógico, pero muchas de estas leyendas terminan siendo completamente reales. Muy buenas noches, audiencia. Sean bienvenidos a Estación Siniestra. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. A veces uno piensa que cuidar niños es sencillo, hasta que te das cuenta de que no siempre estás solo con ellos. Mi nombre es Daniela. Hace unos meses conseguí trabajo de niñera en una casa enorme al sur de la ciudad donde vivo. La familia era amable, un matrimonio joven con una niña de 4 años llamada Emma. La primera noche todo parecía normal. Me dijeron que Emma ya dormía sola y que si se despertaba, solo tenía que calmarla un poco. A las 9 en punto la acosté, le conté un cuento y la dejé en su cama. Apagué la luz y salí de su habitación. Pero apenas había salido cuando la escuché hablando, y otra voz respondió. Me acerqué sin hacer ruido, pensando que tal vez tenía uno de esos juguetes que responden o algo así. Cuando abrí la puerta, Emma estaba sentada en su cama, mirando al rincón más oscuro del cuarto. Le pregunté, ¿con quién hablas, mi amor? Y ella me respondió sin siquiera voltearme a ver, con la señora del rincón. Sentí un escalofrío. Miré hacia el rincón, pero no había nada. Le pregunté, ¿y qué te dice esa señora? Emma por fin me miró con esos ojos grandes y serios, y me dijo que no quiere que tú te quedes, que a ella le gustaba más la otra niñera. No supe qué decir. Me reí nerviosamente y le dije que era hora de dormir. La tapé y salí del cuarto, pero no pude dejar de pensar en lo que dijo. Horas más tarde, cuando todo estaba en silencio, me puse a revisar el monitor de la cámara que habían instalado en su cuarto. La pantalla mostraba a Emma durmiendo, pero en el rincón oscuro, había algo. Una figura delgada, inmóvil, como una mujer atravesando medio cuerpo en la pared. Parpadeé, acerqué la vista y eso parecía moverse. Subí corriendo a su cuarto gritando por el miedo, pero cuando lo abrí y prendí la luz todo parecía en orden. Emma dormía tranquila, el rincón vacío, sin nada que estuviera saliéndose de ahí. Me sentí tonta y pensé que solo era alguna falla en la cámara. Bajé, me serví agua y cené un poco. Regresé a ver la pantalla de las cámaras para corroborar la falla, pero en la pantalla no se volvió a ver esa figura de mujer. La cámara estaba en orden, sin alguna falla. Desde esa noche no volví a trabajar con esa familia. Me enteré por la persona que me recomendó que a la familia no le duraban las niñeras y que la primera cuidadora vio algo que no la hizo querer regresar. Una señora en la habitación de esa niña. Nunca duermas con los pies hacia la puerta, pues puedes atraer fantasmas, espíritus que te pueden llevar, e incluso la muerte. Así me lo decían mis abuelos desde que tenía 10 años. Era una advertencia que repetían con una seriedad casi religiosa, sobre todo cuando íbamos a visitar a su casa en Tehuacán, Puebla. Mi abuela lo creía sin dudar, y aunque mi abuelo al principio lo tomaba a la ligera, hubo algo que vivió en 1971 que le cambió la vida para siempre. Él tenía apenas entre 18 y 20 años cuando se casó con mi abuela Sofía. Se mudaron a una casita de madera que sus papás le prestaron, ubicada en una zona solitaria del pueblo, donde aún no llegaban ni los postes de luz. No tenían casi nada: una cama, una mesa de madera vieja, un molcajete donde mi abuela hacía las salsas, y muchas ganas de empezar de cero. Para ahorrar espacio, mi abuelo colocó la cama justo al frente de la puerta.
Así que al acostarse sus pies daban directamente a la puerta. Aquella primera noche, mientras se acomodaban para dormir, mi abuelo recordó las palabras de su propio padre. No pongas los pies hacia la puerta, hijo. Esa es la posición en que colocan a los muertos antes de llevarlos al panteón. Así también te ven los muertos y te pueden llevar. Pero mi abuelo era joven, escéptico. Se burló en su mente de esa advertencia que le había dicho por varios años, y apagaron la vela para dormir. Eran como las 8 de la noche, como se acostumbraba entonces. A eso de las 11 ambos despertaron. El aire estaba denso, y un olor nauseabundo los invadió. Era un aroma como a carne podrida, como algo abandonado por días. Encendieron las velas, pero no vieron nada. Solo oscuridad, silencio y ese hedor que no tenía explicación. Intentaron dormir de nuevo y lo lograron. Pero lo que vino después fue peor. A la mañana siguiente se despertaron con dolor en el cuerpo, como si los hubieran golpeado. Los dos estaban agotados sin haber hecho algún esfuerzo. Pero lo más extraño no fue eso. Fueron sus sueños. Ambos habían soñado lo mismo. Sentían que algo se les había subido encima, que no podían moverse, no podían gritar. Se les había subido el muerto. Y justo al abrir los ojos, vieron una sombra, una figura oscura suspendida en el aire, flotando sobre ellos. Era más negra que la oscuridad del cuarto. Les tapaba la boca con una mano fría y larga, como si los quisiera callar. Ambos lo vieron, lo sintieron, y se lo contaron entre sí al despertar. Era idéntico, el mismo sueño habían tenido ambos. Y no fue solo esa vez. Los días pasaban y las pesadillas se repetían. Siempre la misma sombra, siempre la misma parálisis del sueño, siempre el mismo miedo. Una noche fue diferente. No hubo pesadillas, pero el gallo que tenían afuera, en la calle, porque no había patio, solo tierra y arbustos, comenzó a cacarear desesperado, aleteando como loco. Mi abuelo se levantó corriendo y cuando salió, ya no tenía vida. Sin heridas, sin sangre, solo se había ido, como si algo le hubiera quitado el alma de golpe. Mi abuela empezó a tener miedo de verdad, y una madrugada mientras ella estaba durmiendo, pudo escuchar su nombre en la oscuridad. Sofía, despierta. Fue un susurro que la hizo abrir los ojos de golpe, y ahí estaba, parado en la puerta. Era el mismo ser del sueño, alto, silencioso, observándola. Ella intentó gritar, pero no pudo. Se le fue la voz, se enredó entre las cobijas, paralizada por el terror. No dijo nada al siguiente día, pero algo había cambiado esa noche. Pues a eso de la 1 de la mañana, ya dormidos, se despertaron por el sonido de la mesa. Al levantarse, vieron que se estaba moviendo sola. Al prender la vela, la vieron que se estaba arrastrando por el cuarto y luego algo la hizo volar hacia un lado, estrellándose contra la pared. El golpe fue fuerte. La mesa se rompió. Mi abuela comenzó a llorar. Mi abuelo la abrazó fuerte y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Pero el llanto fue interrumpido por 3 golpes en la puerta. Eran tan fuertes que pensaron que la tirarían abajo. Mi abuelo gritó: ¿Quién está ahí? Lárguese de mi casa. Pero no hubo respuesta. Luego los golpes comenzaron a venir de la ventana. Y al voltear, ahí lo vieron otra vez. Estaba parado del otro lado. No tenía rostro, no tenía ojos, solo sombra. Salieron corriendo de esa casa con lo que traían puesto, descalzos, asustados.
Llegaron a la casa de mis bisabuelos y les contaron todo. En ese preciso momento mi bisabuelo los acompañó de regreso. Pensó que tal vez algún vago o loco del pueblo los estaba espantando. Pero al ver cómo estaba el cuarto, supo que no eran cosas de hombres. Vio la cama, vio la dirección en la que dormían y solo dijo: «Te lo advertí, muchacho. Así llegan los muertos». Desde ese día cambiaron la posición de la cama. Y afortunadamente todo se detuvo. Aquella presencia que los había atormentado por días simplemente se esfumó. Nunca más volvieron a soñar con la sombra. Nunca más se les subió el muerto. Nunca más escucharon su nombre en la madrugada. Y desde que escuché esta historia, nunca he dormido con los pies hacia la puerta. Porque aunque digan que son cuentos de viejos, hay cosas que no se explican. Sea verdad, sea mentira, es mejor prevenir. Audiencia, si les está gustando este episodio, vayan dejando su like, compartan este episodio y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Audiencia, les voy a contar lo que le pasó a mi primo, que no es cualquier cosa. Esto le pasó de verdad hace 7 años, en un rancho cerca de Guadalajara, en un pueblito llamado San Cristóbal de la Barranca. Mi primo se llama Gerardo, que siempre fue bien tranquilo y muy de campo. Se metía mucho a buscar hongos, hierbas comestibles al monte, y creo que no lo hacía por necesidad. Le gustaba cocinar con cosas naturales, o al menos eso decía. Ese día fue como cualquier otro, pero se le hizo tarde. Estaba lejos recolectando y sin darse cuenta de que el sol ya se estaba ocultando, le cayó la noche. En el monte se le fue el tiempo muy rápido, y cuando vio que ya estaba oscuro no se asustó y confiado empezó a caminar de regreso a su casa. Él iba cantando como siempre. Agarró camino entre los árboles, siguió avanzando sin darle importancia, hasta que vio algo en el cielo. Primero pensó que eran cenizas, como si alguien hubiera hecho una fogata en el monte. Él siguió caminando por los árboles, pero aquellas cenizas comenzaron a acercarse, hasta que se dio cuenta de que no era lo que estaba viendo. Eran 3 bolas de fuego, flotando, saltando en el aire, subían, bajaban, se cruzaban entre sí, y cada vez estaban más cerca. Mi primo lo supo de inmediato, eran brujas, pues su abuela ya le había contado historias que se escuchaban en el pueblo. Así que se escondió detrás de un árbol grueso. Se agachó y aguantó la respiración esperando que pasaran. Pero ya lo habían visto. Las 3 bolas de fuego bajaron en picada al mismo tiempo, y él escuchó un ruido que no era fuego, era como un zumbido grave, como si el aire se partiera al pasar. Él no esperó ni un segundo y salió corriendo como nunca en su vida. Mientras corría, volteó por reflejo y en ese momento vio cómo la bola de fuego se transformaba. Ahora no eran más fuego. Ahora eran aves negras, grandotas, con alas largas y deformes. Y lo peor de todo es que se estaban riendo. No con voz de mujer ni de hombre, era un chillido, agudo. Mi primo sintió que el alma se le iba saliendo por la espalda. Siguió corriendo, trompezando con ramas, arañándole la cara. Las aves lo seguían desde arriba, bajando en círculos como si jugaran con él, como si lo persiguieran por diversión. Cuando ya veía las primeras luces del pueblo, aquellas aves se detuvieron. Se quedaron en el límite del monte planeando sobre los árboles, y luego se fueron. Mi primo llegó a la casa como si hubiera visto al mismo diablo. Los labios partidos, secos, los ojos llorosos y el cuerpo temblando. No pudo hablar durante varios minutos, solo se sentó en el suelo con la espalda pegada en la pared, mirando al monte.
Después nos contó todo. Por varios años no salió al monte solo y menos de noche. Hoy yo vivo en otro lado, y él no sé si siga con ese temor o siga recordando aquella noche en que las brujas lo corretearon. Esto que les voy a contar pasó cuando mis hijos eran apenas unos bebés. Y aunque hay mucha gente que no me crea, les prometo por mis hijos que es real. Mi última bebé acababa de nacer, una niña, la tercera de mis hijos. Era pleno verano y como hacía un calor insoportable, esa noche le dije a mi esposo que dejáramos la ventana abierta para que circulara algo de aire. Eran como las 2 de la madrugada, nosotros ya estábamos dormidos. Cuando me desperté de golpe, así, sin razón, como si tuviera un sexto sentido y me estuviera advirtiendo de algo. Volteé a ver a mi bebé que dormía en su cunita pegada al rincón de la pared a varios metros al lado de la ventana, para que no le pegara el aire. Pero cuando volteé a la ventana, la vi. Era una anciana, de baja estatura. Ella se estaba asomando, mirando fijamente a mi bebé. Su cara era arrugada, sucia, con el cabello largo y blanco, pero todo enredado. Vestía completamente de negro y no se movía. Solo estaba ahí observando a mi bebé, tratando de meter la cabeza por los barandales. Ella o esa cosa sintió mi mirada y ella comenzó a voltear muy despacio. Me miró directamente a los ojos. Sentí frío en el alma. Al principio pensé que estaba soñando. Parpadeé varias veces, me pellizqué, pero seguía ahí. Era real. Intenté gritarle a mi esposo que estaba durmiendo, pero no me salía la voz. Quería moverme, correr, tomar a mi hija, cerrar la ventana, pero no podía. Era como si estuviera amarrada a la cama, como si algo invisible me estuviera sujetando los brazos y el pecho. Era una bruja. Lo supe al instante. No hacía falta que hablara, su presencia lo decía todo. Era maldad pura, y estaba ahí por mi hija. Con todas mis fuerzas, como pude, murmurando entre dientes, comencé a decir las 12 verdades en orden, y después las recité al revés, pues eso aleja a las brujas. Al empezar a decir esto, ella se echó para atrás, sin dejar de mirarme, y después saltó hacia el techo. Pero no fue como una persona normal. Ella voló. Comencé a escuchar pasos, pero como de pezuñas en la azotea, algo horrible. Y cuando recuperé el movimiento me lancé hacia la ventana. Miré hacia arriba y comencé a gritar las 12 verdades a todo pulmón. No vi nada, pero sobre el techo escuché un aleteo fuerte, como si algo enorme hubiese despegado. Mi esposo despertó de golpe, exaltado, diciendo que algo lo tenía prensado y no podía moverse. No podía despertar. Esa noche no dormimos. Cerramos todo, tapamos la cuna con una cobija y rezamos hasta que salió el sol. Desde entonces cuidé más a mi bebé de noche. Le puse de todo. Puse tijeras en cruz debajo del colchón de mi hija. Colgué un listón rojo en la entrada. Aventé semillas de mostaza y me encomendé cada noche a San Benito. No sé si me crean aquí, pero lo que viví fue real. Audiencia, ¿qué les parecieron estas 4 historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, mándala al correo que está apareciendo en pantalla. No olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos, suscríbanse a Estación Siniestra, donde podrás sintonizar los mejores relatos de terror. Y bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio.